participantes nos acompañan desde Chihuahua hasta Oaxaca. Nos da muchísimo gusto que de diversos lugares tengamos presencia el día de hoy. Y básicamente quisiera pasar a presentarles al licenciado Guillermo Aguilera. Quienes no lo conocen, vamos a platicar un poquito más de él. Él es quien nos va a apoyar con la exposición del día de hoy. Buenos días, Guillermo. Vamos a platicar un poquito más de ti. Es licenciado en Comercio Internacional, Guillermo, tiene maestría en Administración de Negocios, enfocado en finanzas. Él tiene más de 18 años de experiencia en todo lo que es materia de comercio exterior y logística, y recientemente también está revisando lo que son los temas de tecnologías en comercio exterior, que es una parte que hemos por ahí agregado también al despacho. Cuenta con certificaciones en el área de liderazgo empresarial, legislación aduanera, operación logística y desarrollo organizacional. Él está certificado en Green Belt, en lo que es la metodología de Six Sigma, y también es integrante del Consejo del Clúster Nacional en materia fiscal, legal y aduanera. Pues Guillermo, muchas gracias por el tiempo. Por ahí quiero que aprovechemos al máximo estas 2 horas que tenemos, pues cedo el espacio para que nos puedas, ahora sí que... Perfecto, muchas gracias Liliana, buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, feliz año, ¿cómo están? Ya estamos a finales del mes de enero, como bien lo decías, y bueno, pues realmente es un mes largo, es un mes difícil en cuestión de cierres fiscales o cierres anuales y otros temas, y también es un mes interesante porque no deja de ser algo que tanto a finales de diciembre como en enero, pues normalmente la autoridad siempre se actualiza, nos actualiza y nos publica algunos temas importantes. Y en este supuesto, pues el objetivo de la reunión del día de hoy, pues precisamente es eso, ¿no? La sesión del curso virtual tiene como título Actualización en Comercio Exterior 2024, correspondiente a todas las publicaciones que vamos a revisar en su momento, ¿no? Eh, Nada más comentarles, esta sesión es de ustedes, recomendamos mucho que la aprovechen. Es una sesión que estamos grabando y que tentativamente entre hoy y mañana, entre hoy en la tarde y mañana, la estaremos subiendo a nuestros canales de redes sociales por si la quieren volver a repasar, pues la pueden considerar, ¿verdad? Y bueno, el 2024 es un año parejo, integralmente interesante, porque se presentan algunas circunstancias en materia política, elecciones presidenciales que ustedes ya deben de saber, pero también el tema de la fiscalización por parte de la autoridad, pues sin lugar a dudas es cada año mucho más eficiente. Y eso nos va a permitir poder prepararnos mejor. Precisamente ese es el mensaje que estamos buscando, conocer cuáles son las obligaciones, actualizarnos en relación con el tema de publicaciones, pero también algo importante que nosotros queremos hacer mucho énfasis es el tema de la prevención, en el tema de cómo acreditar el cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Más adelante, un poquito más, voy a integrar la plática, compañero nuestro, abogado, que está con nosotros en la parte legal, al licenciado Yasman Aguilar, me va a apoyar en algunas opiniones que preparamos para ustedes en el afán de poder complementar todavía mejor esta plática y esta charla que tenemos con ustedes, ¿verdad? Eh, si es así, si me lo permiten, vamos a comenzar. Y bueno, sin mayor preámbulo, bueno, quisimos arrancar con antecedentes relacionados con el tema de la recaudación, los históricos de recaudación. Prácticamente parece una gráfica de crecimiento de una organización, si ustedes se lo pueden visualizar. Es una gráfica publicada por la propia autoridad a principios de este año, correspondiente a los ejercicios del 2018-2023, en donde se puede visualizar cómo ha sido el esquema de recaudación históricamente hablando por parte del SAT.
en términos de ingresos tributarios netos correspondiente del 2018 al 2023. Obviamente estas cifras que ustedes pueden ver están reflejadas en millones de pesos y podemos ver claramente cómo es que tenemos ese crecimiento por parte de la autoridad. Y la pregunta que podemos definir aquí es cómo lo están haciendo, que ahorita vamos a ver algunos puntos. El 2023, en su momento vimos el plan de fiscalización correspondiente al 2023. Ahora vamos a ver el plan de fiscalización correspondiente al 2024, que es un tema que recientemente acaba de publicar el Servicio de Administración Tributaria y que finalmente pues no es otra cosa más que nos da a conocer la forma de cómo la autoridad también está midiendo ese crecimiento a través de la fiscalización o a través de los ingresos tributarios. Para quienes lo sepan o no, pues nada más recordar, pues comercio exterior es una materia complicada en el aspecto de que en cuestión de infracciones y sanciones está muy fuerte. Comercio exterior vamos a llamarlo parte de la contabilidad, que es muy agresiva en cuestión de sus multas o sus infracciones. Entonces, parte de esta recaudación, hablando en temas de IVA, de ISR, de IEPS, pues también infracciones como las multas o bien recaudación de impuesto general de importación u otras contribuciones, pues también suman y forman parte de estos ingresos tributarios que la misma autoridad está considerando, ¿verdad? Entonces, aquí nada más lo que queremos compartir o actualizarles es a través de este histórico de recaudación que nos parece importante compartirlos aquí a toda la audiencia. Sin mayor preámbulo, vamos a analizar un poquito el Plan Maestro de Fiscalización del SAT que recientemente publicó, correspondiente al 2024. Aquí saquen sus libretas, es un tema importante, creo que vienen algunos puntos que consideramos importantes para efectos de en base a eso empezar con un análisis de riesgos y en base a eso también preparar toda una estrategia por parte de cada una de sus organizaciones. ¿Sí? ¿Qué dice el plan maestro? Bueno, el plan maestro de fiscalización en primer lugar lo publica el SAT. Ojo, este es un tema del SAT, no es un tema de la NAM, es un tema totalmente del SAT. Y lo que sucede aquí es que el plan de fiscalización o el plan famoso maestro se divide en tres fases o en tres módulos. El primero es la atención al contribuyente, el segundo es el tema de la recaudación y el tema es el proceso de la fiscalización, en donde se van a enfocar por parte de la fiscalización. Para efectos de esta presentación, principalmente nos vamos a enfocar en este último, que es en dónde va a dirigir la autoridad sus esfuerzos para poder incrementar sus objetivos de recaudación para este año. Quisiera nada más hacerles un paréntesis y comentarles, 2024, lo decía ahorita, es un año de elecciones presidenciales, tanto en México como en otros países. Eso va a implicar que, que el proceso de recaudación y el proceso de fiscalización se acelere y se incremente. Como saben ustedes, hay diferentes procedimientos desde el punto de vista legal y esto obviamente los puede llegar a retrasar. En el proceso de recaudación, nada más para poner un ejemplo, aquellos créditos superiores a 100 millones de pesos, lo que la autoridad va a hacer es empujar para poderlos cobrar. Entonces, desde esa perspectiva es interesante porque es un año electoral, sabemos que hay una fama de esa parte, y también al ser un año electoral puede ser que no haya mucha publicación en materia de comercio exterior, pero sí un proceso de fiscalización eficiente. Son dos cosas aparte. La publicación de nuevas modificaciones, y la segunda es el proceso de fiscalización. Entonces, consideramos que hay que poner más atención en el proceso de fiscalización a pesar de que va a haber una sucesión presidencial. Desconozco realmente quién vaya a ganar. Simplemente las encuestas hasta el día de hoy pues nos dicen aparentemente que puede haber o existe esa posibilidad de que la cuarta transformación continúe por 6 años más. Entonces eso podría reforzar las estrategias que se vienen haciendo en los últimos años con el actual gobierno federal, ¿no? Entonces, eso es importante nada más para considerarlo. Y antes de continuar con el plan maestro de fiscalización, fíjense que de toda la presentación hay dos cosas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Ahorita vamos a ver una primera. Sí, y antes de continuar con ese proceso del plan maestro para estudiar a la autoridad, me gustaría aquí nada más comentarles la parte de las acciones recaudatorias y las partes de fiscalización.
en donde vienen algunos puntos relacionados con la focalización de contribuyentes con créditos fiscales por potencial de cobro, que es algo que comentábamos. Realmente este es un tema importante. Aquellos créditos que por alguna X o Y razón empresas los tienen y ya los han estado prorrogando y los han estado controlando a través de algún amparo, a través de algún procedimiento legal como un juicio de nulidad, etcétera, pues la autoridad va a estar empujando y nosotros lo estamos viendo con clientes donde por alguna razón les están determinando alguna sanción o alguna infracción y la autoridad hay una sensación de presión por parte de la autoridad para poderlos cobrar. Bajo ese supuesto, pues lo estamos viendo y en el próximo año pues se va a seguir haciendo. Como punto número 2 está el fortalecimiento de acciones por el cobro de créditos fiscales, el incremento de las acciones de cobro a contribuyentes con adeudos fiscales que no están garantizados. También tenemos un tema de coordinación de entidades federativas para incrementar las auditorías, operativos de fiscalización y cobro de adeudos fiscales. Si ustedes se fijan, aquí hay algo interesante. Continúa el tema, o subrayo el tema del cobro, ¿no? Que es un tema que sale y se resalta en esta situación. Ahorita tiene vinculación esto que estamos comentando con algunas partes de las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior o incluso a la resolución miscelánea fiscal. Se van a dar cuenta que este plan maestro trae vinculación con esas publicaciones para el 2024, ¿verdad? Aquí en esta parte nada más me voy a detener en la coordinación de entidades federativas para incrementar las auditorías y operativos de fiscalización. Es que se está incrementando por parte de la autoridad federal la presión hacia los gobiernos de los estados, de los que están inscritos de acuerdo al anexo 8, para efectos de poder auditar en materia de comercio exterior. Por ejemplo, en Bajío, lo estamos viendo cada vez más, en Bajío los gobiernos de los estados están auditando todavía más fuerte y el nivel de la auditoría que están ejerciendo versus un 2018, un 2019, pues es todavía más eficiente el procedimiento, ¿verdad? Entonces, nada más aquí hay que tener cuidado. Si ustedes comparan o nosotros como prestador de servicios especializados en materia de comercio exterior, lo hemos visto que comparando el 2023 contra el 2022, prácticamente se duplicaron la cantidad de revisiones correspondiente al periodo del 2022. Si comparamos el 2022 contra el 2021, prácticamente se duplicaron las revisiones comparados con el 2021. La tendencia es que sigue por ahí. Sí, entonces eso es importante nada más para efectos de poderlo considerar. Las restricciones a contribuyentes con operaciones simuladas, que esto es un tema importante que cada vez se está regulando de mayor manera, y el seguimiento de los contribuyentes que incumplan los plazos de pago con sus obligaciones fiscales. Bien, ahí estamos hablando, yo en la lámina anterior les dije que el plan de fiscalización está enfocado en 3 aspectos. Aquí estamos hablando de acciones recaudatorias y de fiscalización, ¿sí? Ahora, antes de pasar a la siguiente lámina, aquí viene un punto. Yo les dije ahorita que hay de toda la presentación, en lo personal, hay 2 temas que a mí me preocuparon o que valen la pena ya, mencionarlos aquí a toda la audiencia. El primero es ¿sí? El primero es este. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial, seguramente ustedes ya han escuchado de la inteligencia artificial, seguramente a lo mejor en algunas de sus empresas ya lo están implementando. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Y la segunda pregunta es, ¿y qué tiene que ver esto con el comercio exterior? Pues déjenme les digo que no estamos tan retirados de la situación. Me gustaría nada más, de manera muy breve, recordando nada más pidiéndoles por favor para que todos aseguremos escuchar el contenido de la presentación que estamos dando. Manténganme sus micrófonos en silencio, por favor, pero me gustaría que alguien, un valiente, una valiente, ayúdenme a leer esta definición de qué es la inteligencia artificial. Ahorita les voy a decir por qué quise traer esta definición a un curso virtual de actualización de comercio exterior. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Alguien de casa? ¿Alguien fronterizo? ¿Alguien que esté por ahí? Sí, buenos días. Yo puedo darle lectura. Dice, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se ha convertido en un término general para referirse a la aplicación que realizan tareas complejas para las que antes era necesaria la intervención humana.
como la comunicación en líneas con los clientes o juzgar al ajedrez. El término a menudo se usa indistintamente junto con los nombres de sus subcampos, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Miren, esta es resalto en color negrito lo que me llama la atención. Aplicaciones que se realizan en tareas complejas, ustedes ya conocen técnicamente hablando. Un ejemplo les platico muy breve. Inteligencia artificial es tu Google Maps, que prácticamente te sabe decir con exactitud el tiempo en destino y cuál es la mejor ruta, ¿no? Un segundo ejemplo de manera muy puntual es un tema, por ejemplo, los vehículos Tesla que se pusieron de moda porque prácticamente puedes tú llegar a conducir sin necesidad de estar tocando el volante a través de una inteligencia del vehículo o vehículos inteligentes, pues obviamente te puede llevar a tu destino. Esto ya está sucediendo, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial en un curso de actualización de reglas o en comercio exterior? Pues miren, aquí es un tema importante porque para el caso de la fiscalización, la autoridad ha publicado que también va a hacer uso de estrategias como la inteligencia artificial para efectos de poder eficientizar su proceso de recaudación. El uso de la inteligencia artificial para una mejor planeación en los procesos de recaudación. Eso es interesante, ¿no? Porque es un término que estamos escuchando que está de moda y que a través de la tecnología lo estamos haciendo, que incluso al día de hoy estábamos leyendo un par de semanas antes acerca de cuáles son las carreras más beneficiadas por la inteligencia artificial, pero también cuáles son las carreras o las materias más afectadas por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues no estamos retirados de la situación, la autoridad decide que va a usar de ello para una mejor planeación en los procesos de recaudación. Aquí nos dice que a través de la inteligencia artificial va a hacer una clasificación de los contribuyentes de riesgo, y va a poder identificar de una mejor manera para poder ejercer varios aspectos. ¿Qué va a buscar con esta planeación de inteligencia artificial? Perdón. En primer lugar, van a revisar actividades vulnerables, se van a revisar aplicaciones improcedentes de saldo a favor de IVA, se van a revisar el tema de impuestos al comercio exterior, impuestos internos, mercados de combustibles, operaciones simuladas que habíamos comentado, la simulación de pensiones y terciarizaciones de pago de nómina. ¿Por qué? Pues obviamente han encontrado que hay una omisión considerable en estos rubros que estamos comentando y principalmente se van a enfocar en esos aspectos. Ahora, en cuestión de la fiscalización, la autoridad está considerando nuevamente publicar qué sectores son los que van a tomar en cuenta para este programa de fiscalización. Están contemplados los que ustedes pueden ver en pantalla, que es automotriz, que son bebidas alcohólicas y cigarros, al comercio mayorista y minorista, construcción, electrónicos, entretenimiento, farmacéutico, hidrocarburos, hotelería, logística y transporte, metalúrgico, paquetería y mensajería, plataformas tecnológicas, que son temas que han estado agregando, publicidad, servicios financieros, servicios inmobiliarios, servicios privados de educación y servicios privados de salud. Estos son los sectores en los cuales la autoridad continúa. Algunos ya venían considerando, hay unos nuevos, pero prácticamente nos está diciendo cuáles son los sectores que ellos contemplan en este programa de fiscalización, ¿verdad? Para efectos continuamos con el tema de la fiscalización. En cuestión de conductas objeto de fiscalización, principalmente visualizamos 6. El primero es el tema de reciclo, el segundo es un tema de reestructuras corporativas y los efectos fiscales en escisiones y fusiones y estructuras internacionales. Aquí en este tema, nosotros ya lo habíamos alertado desde el año pasado, incluso a los clientes les hemos dicho, hay empresas que han decidido darse de baja o desaparecer de México y tanto hacen una decisión, hacen una liquidación o bien se fusionan con otro grupo que los está comprando. Entonces, nada más en este punto, nosotros lo que sí estamos recomendando es tener mucho cuidado, cumplir con todas las obligaciones, incluso con la venta o con la reestructura, porque en materia de comercio exterior es la Administración Central de Operaciones Especiales
de la Hágase es la que está llevando a cabo este tipo de ejercicios de auditorías. Entonces, son auditorías fuertes que finalmente, por palabras del administrador, pues sí ha estado señalando que cualquier tema de escisión, fusiones o reestructuras, en este caso esta última internacional, van a ser objetos de revisión para efectos de revisar el por qué se están haciendo esta actualización o estas modificaciones en sus esquemas corporativos. El tema de enajenación de acciones y otros intangibles también es importante que lo consideren. La aplicación indebida de saldos a favor del IVA. Ustedes deben de saber que hay en comercio exterior hay fracciones arancelarias que están exentas del pago del IVA. Hay que tener mucho cuidado con ello, sin necesidad de tener alguna especie de programa de fomento o bien algún esquema de certificación de empresas, sino que simplemente es que la fracción arancelaria está exenta de la tasa de IVA. Entonces, aquí nada más es importante considerar esto, sobre todo para empresas del sector farmacéutico, ya que también están revisando todas las fracciones arancelarias que estás declarando en pedimentos pagados de importación y que se están declarando la tasa exenta de IVA, también están siendo sujetos de revisión. El tema de pérdidas y estímulos fiscales y el tema de acreditamientos en temas de IEPS para efectos de las empresas o sectores que les corresponde. ¿Qué más? También estamos considerando, bueno, se está considerando la revisión, pues yo no lo estoy considerando, ¿verdad? Pues yo no soy la autoridad, lo están considerando ellos. Ya me puse la camiseta, pero ahorita me la quito. Es la revisión de socios y accionistas en estructuras, en las sociedades de reestructuras. Viene un tema relacionado con comercio exterior y aquí es donde queremos resaltar un poquito. Chéquense el incumplimiento en programas de IMEX, importaciones temporales y permisos de importación. Permisos de importación. Permiso de importación, llámese a una aplicación de una regla octava, llámese cualquier otro tipo de permiso para efectos de cumplir o acreditar alguna regulación y restricción arancelaria. El tema de uso de normas ahorita está muy fuerte y muchas veces por no cumplir con la norma buscamos o podríamos llegar a buscar el cambiar la fracción arancelaria para evitar el cumplimiento de la obligación. Pero aquí quisiéramos resaltar el tema del incumplimiento en programas de IMEX. Estamos hablando del cumplimiento de sus obligaciones, pero también y todos sus derivados. Por ejemplo, el tema de anexo 24, por ejemplo, el tema del anexo 30, por ejemplo, el tema de los vencimientos, los cambios de régimen, o sea, toda la integración que forma parte de este programa, es importante que ustedes lo consideren. Ahora, este tema tiene vinculación con la segunda observación que yo quiero subrayar más adelante. Más adelante lo vamos a comentar, pero aquí viene un tema muy fuerte porque finalmente pues ya está hablando de un cumplimiento de obligaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí estamos contemplando tres cosas, que no nada más generalicémoslo como programa IMEX, sino todo lo que lleva o consigue y que lleva a cabo tu programa IMEX. Otro punto es el tema del mal uso de beneficios por tratados y verificación de origen. Estamos viendo muy frecuentemente que hay empresas que el proveedor les manda un certificado de origen junto con la factura, el packing liso, con la documentación que van a soportar para poder hacer el despacho aduanal de importación en México. Pero aquí hay una serie de cosas y recomendaciones que tenemos que hacer. Nosotros, por procesos internos, vamos a recomendar siempre que toda la certificación de origen sea revisada y que esta certificación de origen cumpla con los requisitos o instructivo de trámite del tratado en el cual estás aplicando la preferencia. Y para el caso de la verificación de origen, esto también es importante. Muchas veces, sobre todo ahorita, estamos viendo muchas inversiones nuevas en México de empresas de Asia, de Europa, en donde una de las preocupaciones es voy a cumplir con el valor de contenido regional, voy a cumplir con la regla de origen. Entonces, preventivamente nosotros desde un inicio, incluso desde antes que se traigan las líneas de producción, estamos revisando el origen para que lo apliquen de manera correcta. Si no cae origen por temas de que no salta arancelariamente o por temas de que no cumple los porcentajes que te pide el tratado, finalmente siempre va a ser recomendable mejor no aplicar una emisión o no generar una emisión de certificación de origen porque entra dentro de este programa de fiscalización que tiene sentido y que a su vez también va en relación con la publicación que entró en vigor ahora el 29 de diciembre con el identificador PO y con sus derivados. Sí, que en este caso la autoridad lo que busca es asegurar
quién está certificando y en base a eso hacer un análisis para poder enfocar si efectivamente esa certificación está correcta. Nos ha tocado ver casos donde el CBP hace requerimientos de información a las empresas en Estados Unidos y a su vez las empresas en Estados Unidos, como dependen de una certificación que les emitió una empresa en México, el requerimiento se extiende e involucran al SAT y llega el requerimiento también a la empresa mexicana. Entonces es importante nada más ahí tener mucho cuidado por el tema de el uso de los beneficios para un TLC, pero también para la emisión de certificados de origen. Hay tratados de libre comercio que emiten certificaciones de origen de segundo nivel. Hay que tener nada más mucho cuidado con las reglas para efectos de asegurar que lo estemos haciendo de manera correcta. El tema de financiamientos de capital, distribución de utilidades, pero también aquí entra otro tema relacionado con comercio exterior y es la subvaluación, chéquense, basada en la incorrecta valoración aduanera. Sí, aquí es un tema importante y este es un mensaje importante para las maquiladoras, porque muchas veces desconocemos, derivado de que seguimos generando una factura pro forma y muchas veces desconocemos el precio de compra que suele llegar a suceder, o al menos los precios de mercado. La generación de la proforma puede generar una especie de subvaluación en la declaración de los datos del valor de las mercancías. Entonces, este es un tema que a su vez va de la mano con la clasificación arancelaria y por ende el de la declaración inconsistente en los pedimentos de importación. Si se fijan, tanto el incumplimiento de IMEX como el tema de los tratados, como el tema de la subvaluación, trae una vinculación muy fuerte con publicaciones que más adelante vamos a comentar. ¿Sí? Entonces aquí nada más es importante que lo consideremos para efectos de poder definir un plan de acción. Aquí la recomendación que nosotros les vamos a hacer o les queremos hacer es, necesitamos reforzar el programa de auditoría interna para efectos de poder revisar y cachar todas estas cosas y asegurar que no estemos cayendo en una causal de riesgo en la cual la autoridad en algún punto nos pueda llegar a revisar, ¿verdad? ¿Qué más? Conceptos y conductas, seguimos hablando de los objetos de fiscalización, pues estamos hablando de algunos otros puntos que principalmente me gustaría nada más eh, eh, irme al que está en la parte inferior derecha, que dice el fortalecimiento de revisiones y operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando, ¿no? Esto va a implicar también, que lo hemos estado escuchando ya cada vez más, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y otras instancias federales están deteniendo las cajas para asegurar precisamente el cumplimiento de acreditar la legal posesión de las mercancías mediante el complemento de la carta aporte. Entonces, en este caso sí es importante nada más tener en vista qué está sucediendo. Vamos a comentar un poquito más adelante de este punto, pero sí es importante nada más ver que no es otra cosa más que poner el enfoque en cuáles son los ojos y los oídos de la autoridad para este 2024, ¿verdad? Creo que vamos bien. Por ende, y con lo que hemos estado comentando, me gustaría resumir este módulo 1 con lo siguiente. ¿Cuáles son los retos del comercio exterior en 2024? ¿Cuáles podrían ser los retos? Primero que nosotros estamos considerando es el plan de fiscalización del SAT, es decir, prácticamente, no sé, no les voy a hacer el foro abierto aquí a toda la audiencia que está conectada, pero sí les hago la pregunta a cada uno de ustedes. Antes teníamos foros donde yo les preguntaba en vivo, oye, levante la mano, ¿quién ha tenido una auditoría de comercio exterior? Y eran pocas las empresas que lo hacían. Sí, sin embargo, cada vez más lo están teniendo, por mínimas que sean, desde una auditoría de gabinete, alguna carta invitación, hasta facultades de comprobación como algunas visitas domiciliarias o por parte de administraciones centrales o desconcentradas, pues cada vez, o incluso gobiernos de los estados que también están autorizados para fiscalizar y auditar en comercio exterior, se está incrementando muy fuerte. Entonces, pues esos son los retos. Sabemos cada uno de nosotros qué nos duele. Si no sabemos qué nos duele, sí necesitamos ejercer un proyecto de auditoría interna para efectos de poder saber en dónde estamos parados y en base a eso tomar un plan de acción. Y el tema de la burocracia gubernamental. Por ahí se rumora de algunas facilidades, por ejemplo, les pongo IVA-IEPS, se habla de algunas facilidades de reducción de los plazos para solicitudes nuevas y para esquemas preoperativos.
pero bueno, finalmente hasta el día de hoy tenemos una burocracia interesante en donde incluso gente, por ejemplo, hablando por diferentes dependencias, no solo del SAT, sino por ejemplo el tema de con Secretaría de Economía, nosotros nos ha tocado que prácticamente todos los trámites se vencen de plazo y no tienes una respuesta por parte de la autoridad. Hay sobrecarga de trabajo, hay poca gente, entonces eso implica armar estrategias para que si tú vas a hacer un cambio de domicilio y tienes una fecha límite de cambio, pues necesitamos definir bien cómo lo vamos con qué tanto tiempo de anticipación lo vamos a prever para efectos de poderlo hacer. La burocracia gubernamental nosotros la estamos viendo también mucho en temas relacionados con proyectos nuevos de inversiones, donde llegan plantas o se pretenden instalar plantas nuevas y los procedimientos prácticamente se respetan conforme un plazo como cualquier otro tipo de empresa. Al ser prooperativos, buscamos y queremos que la autoridad nos apoye en reducir plazos y poder hacer un proceso más eficiente, ¿verdad? Entonces, en este tema es importante que lo tengamos en el radar como principal reto. Tenemos un segundo reto que son las elecciones presidenciales en México. ¿Esto qué implica? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Primero es la continuidad del gobierno y dos, también que hay una alta rotación de funcionarios por parte de la federación en cuestión de que quizá ahorita tú estás llevando una facultad de comprobación por parte de la autoridad y el día de mañana o pasado mañana o la próxima semana ya el auditor, el subadministrador o el administrador ya no están y eso va a implicar volver a negociar o volver a revisar hasta dónde estábamos parados en el estatus de la revisión y poder acercarnos con el nuevo personal para revisar el tema. En este punto, esto genera o tiene como impacto de que no hay especialistas por parte de la autoridad o se están disminuyendo la cantidad que conoce perfectamente el tema y eso nos está generando retos más fuertes para poder llegar a un buen acuerdo con la autoridad en caso de alguna determinación de un posible crédito fiscal. Entonces, bajo este supuesto, es importante, yo justamente la semana pasada, hace 2 semanas, si no me equivoco, tenía el contacto con algunas personas de una administración en específico por parte del SAT, como ejemplo, ¿verdad? De la Ciudad de México, y resulta que el día de mañana, hace la semana pasada me escribió y me dice que ya está en una empresa en México trabajando para el sector automotriz. Entonces, precisamente es eso lo que está buscando, ¿no? Genera esa parte eso es lo que tiene el impacto de una elección presidencial y eso pues nada más hay que contemplarlo también nosotros para nuestros procedimientos a que actualmente estamos llevando con la autoridad. ¿Qué más? Hay un conflicto bélico interesante que desafortunadamente continúa. O sea, algunos dicen que realmente lo está provocando Estados Unidos, algunos dicen que realmente no tiene injerencia Estados Unidos. Sin embargo, pues, está sucediendo y esto está alterando los comportamientos en el punto de vista de las cadenas de suministro, hablando en términos muy generales, que está incrementando los costos y obviamente por otro lado tienes costos logísticos muy altos que se están incrementando, pero también por otro lado tienes riesgos de auditorías que necesitamos en algún momento tener que pagar en caso de que se determine algún crédito fiscal. ¿Verdad? La inflación también está provocando circunstancias o retos importantes en las organizaciones. Todavía en términos del Banco de México seguimos teniendo inflaciones muy altas, bueno, no muy altas, pero altas en comparación con los objetivos que tiene el propio banco. Entonces, para efectos de esto, pues dirían, es una raya más al tigre que se le suma para efectos de la situación. Y bueno, estos últimos dos puntos yo los quiero mencionar y los quise traer a la mesa porque finalmente no deja de seguir habiendo problemas en la cadena de suministro y por ende también existen problemas en la calidad de los productos. Este, de la pandemia para acá, considero yo que es un parteaguas, de la forma que veníamos trabajando profesionalmente todos de la pandemia hacia atrás, marcó una etapa anterior, una vuelta a la página de algo nuevo. Sin embargo, seguimos con problemas en cadena de suministro. Hay algunos sectores como el automotriz que también está siendo afectado ahorita un poquito menos, pero todavía traemos ahí retos. Está anunciado para el próximo 5, es lunes 5 de febrero, que es prácticamente el próximo lunes. Está anunciado por parte de se me fue el nombre, pero es la asociación que ve todo lo de los transportistas. Está anunciado un paro nacional por tema de la delincuencia que se está presentando en el país, donde la autoridad
federal está haciendo caso omiso. Entonces, afortunadamente es puente, creo que no va a tener tanto impacto, pero finalmente pues es una voz que necesita ser apoyada, ¿no? Entonces, todo esto viene a sumarle una rayita más al tema que estamos batallando y que por ende pues también son retos importantes que como profesionistas que estamos ahorita laboralmente activos, pues es un reto para nosotros también enfrentar estos desafíos y estos problemas, ¿verdad? Entonces, finalmente considero yo que somos una generación que se está formando a prueba de balas por tanta situación. Sabemos que las tenemos vamos a salir adelante, pero sí es importante nada más estudiar bien cuáles factores nos pudieran pegar más y cuáles menos en nuestro análisis de riesgos. Prácticamente hasta ahí hacemos un análisis relacionado con el plan de fiscalización publicado por el SAT en el módulo 1. Aquí comentarles a ustedes algo importante. Va a ir de la mano, todo el resto del curso que vamos a estar comentando hoy va de la mano con el módulo 1. Es decir, hay reglas y hay modificaciones a las reglas o reglas de la miscelánea fiscal o reglas en comercio exterior que van alineadas a esta publicación que estamos comentando en el módulo 1. Entonces, sí es importante tener cuidado con el cumplimiento de cada una y ahora, si nos lo permiten, estaríamos pasando al módulo 2, que es la actualización de reglas generales de comercio exterior para el 2024. Antes de continuar, me gustaría captar su atención para que no se me distraigan, es hacer un paréntesis al curso, es parte de la actualización de lo que estamos comentando, pero no sé si hayan escuchado que semanas pasadas, hace un par de semanas, si no me equivoco, por ahí circuló una resolución de un tribunal federal para efectos de determinar inválido el reglamento interior de la NAM. Sí, y me pareció interesante pedirle aquí a nuestro abogado, a nuestro licenciado Yasman Aguilar, que él también nos apoya en muchos proyectos por parte de nuestra organización. Y como él como especialista, a mí me gustaría que nos diera su opinión con respecto de qué se trata esta publicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, la NAM ya tiene, por lo menos son 2 años, ya tiene 2 años, que fue prácticamente todo 2022, todo 2023 y ya vamos para el tercer año. Fue quizá un capricho presidencial, pudiera ser. La autoridad federal mencionó que lo hacía para efectos de controlar mejor, desconcentrarlo del Servicio de Administración Tributaria y recaudar más a través de una independencia y reducir los índices de corrupción que altamente había o que hay en aduanas. Entonces, de ahí se crea la NAM, que es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Sin embargo, hace 2 semanas amanecimos, y yo digo amanecimos porque literalmente me desperté y ya tenía esa notificación en mi WhatsApp, un compañero me la compartió y la estaba leyendo y dije, bueno, ¿qué implica esta resolución? Yasman, ¿cómo estás? Buen día. Y si me puedes ayudar, por favor, a explicar aquí para que todos lo podamos comprender de una mejor manera. Y si queda alguna duda, pues reiterarle a la gente que al final la podemos hacer o pueden presentarla en el chat. ¿Qué tal, licenciado Guillermo? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Efectivamente, tal como lo señaló, licenciado, podemos hacer una remembranza que a partir del 14 de julio, el Poder Ejecutivo Federal publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano desconcentrado y administrativo, parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, lo equipara en jerarquía al Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, en ese mismo decreto se señala que se dota de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión con carácter de fiscalía aduanera a la Agencia Nacional de Aduanas de México. En sus 8 artículos y 8 transitorios, que decirlo de paso, pues es para crear una agencia encargada del tema como autoridad fiscal y aduanera, ponerlo en 8 artículos y 8 transitorios, pues daría que pensar. Se especificó que la entrada en vigor de este decreto estaría supeditado a que iniciara la vigencia de las reformas legales para que le otorgaran competencia y desvincular el Servicio de Administración Tributaria de la Agencia Nacional de Aduanas de México. En ese mismo sentido, el 21 de diciembre de 2021,
se publica el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria y al reglamento interior, y se crea y se expide el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que de conformidad con el transitorio primero, este decreto entra en vigor el 1 de enero de 2022. Ahora bien, ya teniendo estos antecedentes, llegamos al punto en la noticia que usted nos comentaba, que la primera sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a instancia a un juicio de nulidad presentado por un contribuyente en contra de actos del administrador de la aduana de Manzanillo, expone como agravios que el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México no está subordinado a una ley y por lo tanto es inconstitucional. La sala especializada en materia de comercio exterior no atiende esos agravios y efectivamente confirma el acto que realiza la autoridad. En ese sentido, el quejoso, el actor, interpone un juicio de amparo directo en contra de esa sentencia que le toca conocer al primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, esto es en la Ciudad de México, y el 11 de enero de 2024 emite resolución en el sentido de declarar inconstitucional el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿A qué se debe esto? Porque a juicio del primer tribunal colegiado hay dos temas y dos principios que invalidan que el reglamento interior pueda ser considerado como válido. En este caso estamos hablando del el principio de reserva de ley y de supeditarse jerárquicamente a una ley. ¿Qué es esto? Efectivamente, es parte de la Constitución o parte de las facultades que tiene el Ejecutivo Federal expedir leyes secundarias. Sin embargo, estamos hablando que las leyes secundarias derivan de una ley que es la que le dota de facultades al organismo que está considerando, y el reglamento simplemente nada más viene a establecer una organización jerárquica. En ese sentido, contraviene el reglamento interior de la ANAM, contraviene lo que señala la ley del Servicio de Administración Tributaria, donde en esta misma ley del Servicio de Administración Tributaria señala que es facultad exclusiva del SAT temas relacionados con la aplicación de la ley fiscal y aduanera. En ese caso, al no existir una ley de la Agencia Nacional de Aduanas de México y solamente establecer sus facultades en un reglamento, está invadiendo esfera de otro órgano desconcentrado que no tiene un asidero en una ley previamente expedida por el Congreso de la Unión y por lo tanto derivó en que este reglamento se declare inconstitucional únicamente para el quejoso. En este caso sí hay que establecerlo y ser muy preciso, únicamente para el quejoso al que se le otorgó el amparo. El amparo fue para efectos de que la primera sala de especializada en comercio exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emita una sentencia, nuevamente emita sentencia en la que declare la nulidad lisa y llana del acto expedido por el administrador de la aduana de Manzanillo. Sin embargo, sí crea un precedente, y es muy importante, para todos aquellos que se consideren vulnerados y que todavía estén dentro del plazo para la interposición de un juicio de nulidad. Argumentar esto, exhibir estos antecedentes como tal, y considerar que la sala o las salas especializadas en comercio exterior deben precisar esto, no acatarlo porque tampoco es una disposición obligatoria aún, pero sin embargo sí puede generar un precedente, y en su momento, si esto escala a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede crear una jurisprudencia y ahí sí ser de aplicación obligatoria para todos y para todos los hombres. Entonces, sí es importante que tengamos este antecedente, sí es importante que consideremos esto por si tenemos alguna, en nuestras empresas tenemos algún crédito fiscal, alguna actuación realizada por personal de la aduana que consideremos, pues evidentemente que no está ajustada a derecho. Entonces, sí, y estamos en tiempo de interponer un medio de defensa, se sugiere y es muy aconsejable utilizar este argumento para reforzar y orillar a la autoridad a que emita una resolución favorable a nuestros intereses. Qué bárbaros. O sea, prácticamente estamos hablando que todos los actos y formalidades que puedan derivar de algún acto de fiscalización por parte de una facultad de comprobación de parte de la ANAM, pudiéramos por ahí
complementar nuestros proyectos en algo de esto, ¿no? Relacionado con este punto. Y justamente también después de que salió esa publicación, nosotros traemos varios proyectos relacionados con procedimientos administrativos en materia nueva determinados por parte de la NAM, y pues que ahorita los presentamos en juicio de nulidad a través de una demanda de nulidad, y que prácticamente pues estamos tomando algunas mejoras prácticas, si lo queremos ver así, relacionadas con este caso de éxito, pues yo creo que lo podríamos decir así, y que finalmente pues tienes totalmente un sentido, ¿no? Finalmente la NAM se está colgando de un ordenamiento de carácter federal dispuesto y publicado por parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces tiene sentido totalmente el comportamiento de esta situación. Y pues bueno, creo que vale la pena comentarles esto, porque prácticamente si llegasen a tener un PAMA, o tienen un PAMA recientemente, pues creo que les damos buenas noticias. Pues creo que va a ser literalmente rápido, este, poderlo atacar, indistintamente de temas relacionados de la situación real que sucedió en aduanas para efectos del levantamiento del embargo precautorio, o bien de temas de la verificación de origen. Para verificación en transporte, perdón. Para este caso, nosotros comentarles que el año pasado tuvimos varios casos de verificación de transporte por parte justo de la NAM, de la Agencia Nacional de México, justo al salir después del reconocimiento aduanero, y lo que provocó, bueno, justo antes y justo después, lo que provocó operaciones, un desgaste considerablemente fuerte para efectos de que el contribuyente en su momento detuviera sus operaciones de comercio exterior, generando almacenajes, demoras y todos los gastos derivados de aquellos, incluso estadías por parte de los transportistas, derivado de que ya se había cargado la unidad. Pero también el tribunal para mediados finales del año también resolvió a favor, en varias instancias o con varios puntos importantes, todas estas demandas que estamos presentando, ¿verdad? No sé, Yanman, si quieras complementar algo más, digo, para ahora sí entrar en materia de actualización de reglas. Sí, gracias, licenciado. No, pues simplemente considerar este tema que es trascendental, de verdad que va a provocar que efectivamente los tribunales den el conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en ese sentido resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad del reglamento, y por su parte el Ejecutivo Federal tendrá o deberá expedir la ley de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Sin embargo, en ese inter, válidamente podemos interponer los recursos y los juicios que consideremos argumentando esa parte. Perfecto, muchas gracias. Tan bonitos que estaban los uniformes. Pero bueno, ¿qué más? Vámonos ahora sí a entrar en materia de actualización. Ahorita vamos a dar un pequeño receso. Todavía no, todavía no, todavía no. Denme la oportunidad de ver el tema de reglas generales de actualización para 2024. Ahorita les damos unos 5 minutitos para que rellenemos nuestras tazas de café y etcétera. Pero bueno, finalmente aquí nada más comentarles, aquí quisimos presentarles algunas publicaciones en manera de este orden, y modificaciones en base a la fecha para que las tengan presentes. Eh, Aquí el 22 de diciembre homologamos rápidamente, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Tanto para el TEMEC como para el TIPAT hubo una publicación en cuestión de las reglas de carácter general relativas a los tratados. Estoy hablando de TIPAD y de TEMEC. Ahorita vamos a comentar un poquito. El 28 de diciembre, aquellos que andaban en posadas y fiestas, pues nos publicaron ahí me equivoqué yo, perdón, es las reglas generales de comercio exterior para 2024, no es para 2023. Las de 2023 las publicaron en diciembre del 2020, en diciembre del 2022, y su anexo 1. Para el caso de la resolución miscelánea fiscal, el 29 de diciembre se publicó la correspondiente a este ejercicio junto con sus anexos citados aquí en la presente lámina. El anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior se publicó el 8 de enero. Aquí importante también que se publicó como tal algunas hojas informativas para la generación de los FIs con complemento carta aporte, para el tema de la transmisión de dicha campo o dicho información del folio del CFDI en el DODA, que también vamos a comentar un poquito de ello más adelante, nada más como un breve resumen. Sabemos que ya lo estamos implementando, pero finalmente pues nada más es como un recordatorio. Y el tema
del periodo de convivencia entre la versión 2.2 y la 3.0 para el complemento de carta aporte publicado el 2 de enero, ¿verdad? Entonces, aquí nada más son algunas publicaciones. Me gustaría entrar un poquito más en detalle. Primero, nada más recordarles, ahorita ya lo deben de estar implementando, el tema del identificador EO, que si se fijan, esto va relacionado con el plan de fiscalización. Este es uno de los primeros puntos que va relacionado con el identificador. A pesar de que esta publicación se hizo el año pasado y que entró en vigor el 29 de diciembre del 2023, aquí nada más es importante conocer que tenemos que estar obligados a declarar mayor información acerca de quién emite la certificación de origen para aplicar un trato arancelario preferencial al amparo de un acuerdo comercial o bien al amparo de un tratado de libre comercio, que son dos cosas diferentes. Aquí ya lo deben de estar implementando, hay que validar esto, si no lo sabían, hay que estar haciendo esto. Esto va relacionado con información como, con los identificadores de los PO y el TL, que son identificadores que ya veníamos declarando para aplicar una preferencia arancelaria y que ahora se agrega identificadores de EO para efectos de poder transmitir y declarar en los complementos información todavía más complementaria para efectos de la certificación de origen. Entonces, no solo es aplicar la preferencia, sino es auditar mi certificado de origen, es validar que esté correctamente llenado y posteriormente aplicarlo en los pedimentos de importación que van a tramitar. Aquí nada más como recomendación, también recomendamos mucho hacer campañas de solicitud de certificados de origen a su proveeduría en el extranjero para efectos de poder asegurar que se declare y que cuenten con los certificados para aplicar las preferencias arancelarias correspondientes. Derivado de la situación actual relacionadas con las demandas por el TEMEC, se están incrementando por parte del TEMEC, el gobierno americano, en conjunto con los afectados. Están demandando muchas empresas en México por el tema de que se están emitiendo certificados de origen por temas de cualquier tipo de producto, sobre todo si son son comercializadores, es decir, que no hay una transformación de mercancías relacionadas, sino que la transferencia de las mercancías o el retorno es en el mismo estado. Tengamos cuidado de estar cumpliendo con la correcta certificación de origen. Este es el mensaje principal en este supuesto de los identificadores. Estamos en las modificaciones al TIPAD al TEMEC, entre otras modificaciones, porque no solo es esta, aquí nada más acuérdense que cuando entró en vigor el TEMEC, nos dio la posibilidad de que en México iba a entrar diferido la parte de que certificar las mercancías por parte del importador. Entonces, prácticamente esta publicación del 22 de diciembre se va en esos términos relacionados a que el importador ahora va a poder certificar las mercancías para efectos del trato arancelario preferencial y precisamente va de la mano también con el identificador anterior que estábamos comentando y que a su vez también va para efectos de poder declarar la información de quiénes son los que están aplicando las preferencias arancelarias y en base a eso poder dejar los identificadores de manera correcta. Hay que recordar que, por ejemplo, declarar un identificador de manera incorrecta, eso implica que tú puedas hacerte acreedor a infracciones o sanciones de conformidad con el anexo 19, que a su vez te lleva al 183 de la ley aduanera para poder levantar alguna incidencia. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con la aplicación de la preferencia arancelaria y a su vez hay que revisar perfectamente bien cómo es el tema de la aplicación del tema o en qué casos que aplica cuando tú como importador vas a certificar esa parte del certificado de origen, ¿verdad? Entonces, bajo este supuesto, nada más es importante contemplarlo. ¿Qué más? Aquí viene, y aquí es donde me voy a detener, pongan atención por favor, porque este tema es bastante importante. Hay un tema que ha circulado, seguramente ya se enteraron por alguien más, les llegó a lo mejor un boletín o bien les avisaron por ahí de sus agentes aduanales. Hay una regla que es la 133, que si la conocen y si no la conocen, pues hay que anotarla, porque la 133 te dice cuáles son las causales de suspensión del Padrón General de Importadores. ¿Sí? A todas las empresas que están certificadas en IVA-IEPS, aquí lo que hicimos fue presentar un cuadro comparativo entre lo que dice la regla en el 2023 con lo que dice la regla en el 2024. ¿Sí?
Lo que dice la regla en el 2023 es que te dice que las empresas que cuenten con el registro en esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA y IEPS de conformidad con las reglas 712 y 713, así como los contribuyentes que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito, conforme a la regla 741, que no transmitan conforme anexo TENTRA a través del portal su inventario existente, inventario inicial con estatus válido de conformidad con las reglas, de conforme con la regla 721. Es decir, nada más la regla, la causal de suspensión, estaba limitada al tema relacionado con la presentación del inventario inicial, ya sea por garantía, por fianza o bien por crédito de IVA. La regla para el 2024 en la fracción 15 cambia la redacción y lo señala de la siguiente manera. Dice, las empresas que cuenten con el registro de esquema de certificación de empresas, la modalidad IEPS, así como los contribuyentes que garanticen el interés fiscal mediante fianza o carta de crédito, chéquense, que dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 721 o 743 que les sean aplicables de conformidad con el registro obtenido. Si ustedes hacen memoria, la regla 721 hace referencia a todas las obligaciones que tienen las empresas IVA y IEPS como una obligación. De hecho, es así. El nombre de la regla es las obligaciones de las empresas certificadas. Llámese rubro A, rubro doble, rubro triple, y el caso de las garantía de IVA o fianza. Entonces, esta regla la verdad es que está delicada porque definitivamente este es el segundo punto que yo mencionaba. Había dos cosas que me llaman mucho la atención para efectos de la presentación o para efectos de actualizarnos. Y el primero precisamente es ese, en el donde prácticamente el dejar de cumplir con tu obligación de conformidad con la 721 ya se trata de un tema de una posible causal de suspensión en el Padrón General de Importadores. Entonces, esto es importante porque si ustedes se fijan, los que estudiaron el plan de fiscalización, fíjense, los que estudiaron el plan de fiscalización del 2023 por parte del SAT, ahí sí venía que dentro de las actividades o actos de comportamiento que iban a revisar era el tema de la certificación, o sea, el crédito de IVA de las empresas certificadas. En el plan de fiscalización del 2024, como tal, no viene, pero lo hace un poco más atrás, más bien contempla todo, porque contempla el IMEX, el cumplimiento de las obligaciones del IMEX, y que a su vez el tema de la certificación parte de un cumplimiento de importaciones temporales al amparo de un programa IMEX. Entonces, en esta regla sí creo que es un tema que nos va a hacer voltear a ver como cumplimiento todo lo relacionado a las causales de obligaciones, todo lo relacionado a las causales de requerimiento, pero también a todas las causales de suspensión del Padrón General de Importadores para tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces sí es importante que tengamos contemplado la lectura. Si quieren, al final del curso, chéquense esta fracción para que la puedan revisar, chéquense la regla, porque creo que es importante que tengamos que implementar en el checklist algunos puntos de reforzamiento para prever algún problema de suspensión, ¿verdad? Aquí nada más hay que recordarles que las empresas OEA tienen un beneficio especial para que la autoridad no ejerza el acto de suspensión del Padrón General de Importadores. El Padrón General de Importadores tarda un plazo de 15 días en volverse a reactivar. Se llama la solicitud dejar sin efectos la suspensión. Tienes que acreditar haber cubierto la incidencia por la cual la autoridad motivó la suspensión y en un plazo de 15 días hábiles la autoridad estaría resolviendo dicho registro. Para el caso de las empresas que están certificadas en OEA no tienen ese problema porque la autoridad primero les avisaría y les notificaría cuál es la causa de suspensión en la cual están entrando, se acredita y finalmente en caso de que no acredites, pues ya ahora sí te estarías entrando en una causal de suspensión. Entonces nada más sí hay que tener mucho cuidado en la fracción 47. También se agrega la parte de que se determine a través de una resolución emitida por la autoridad aduanera que no realizó el entero de las retenciones de IVA en términos del artículo 1, fraccionada de la fracción 3 de la ley del IVA. Entonces, que también este es un tema que más adelante vamos a voltear a ver y que también este es un tema que ha estado surgiendo con alguna clave de pedimentos de operaciones de empresas que están haciendo para efectos del tema de las retenciones del IVA, ¿verdad? Finalmente, bueno, no finalmente, perdón, continuamos aquí nada más.
hay que recordarles que se crea una nueva regla, que es la regla 7112. La 7112 es una regla que prácticamente le aprueba a las empresas que están certificadas en IVA y EPS, siempre y cuando tengan la autorización de la regla 712, segundo párrafo, apartado B, es decir, de las empresas mercancías sensibles, siempre y cuando tengan su autorización, van a poder importar al amparo de su certificación mercancías señaladas en el anexo 28 de las reglas generales de comercio exterior. El anexo 28 prácticamente no es otra cosa más que fracciones arancelarias y mercancías del sector textil y del sector de confección. Prácticamente capítulo 56, si no me equivoco, son las fracciones que están señaladas en el anexo 28 y que esta regla lo único que hace es, si tienes esa autorización de la 712 segundo párrafo B, que son la de el permiso de sensibles, en IVA y EPS vas a poder automáticamente hacer la importación de estas fracciones arancelarias, ¿verdad? Citadas en ese nexo. ¿Qué más? En el tema del perfil de seguridad para el tema de OEA, recordarán que en la tercera resolución de modificaciones también se hizo una reforma a los anexos y entre de los anexos se hace una modificación al perfil de seguridad para las empresas que están o desean registrarse en operador económico autorizado. Principalmente el OEA lo que busca es una certificación en seguridad de cadena de suministro y lo que hizo la autoridad fue complementar y alinear incluso algunos puntos alineados con CITIPAT para el fortalecimiento del llenado del perfil de seguridad. Dentro de los puntos a considerar aquí nada más es comentarles que prácticamente la certificación busca involucrar al personal directivo y gerencial de la organización para efectos de asegurarse en cumplir con las tareas de seguimiento derivados de las acciones que están saliendo como parte del seguimiento a tu perfil de seguridad o a tu certificación. Lo que busca es que haya un seguimiento. Normalmente la autoridad sabe que la tendencia de las empresas es que nada más se certifican y pues ahí nos vemos, que solo Dios que cuando me recuerde voy a cumplir con alguna obligación, cuando me aplique y cuando me acuerde, ¿verdad? Salvo el pago de derechos, que ese sí no se nos olvida, pero fuera de eso tenemos una serie de obligaciones y lo que está buscando la autoridad es darle más sentido de responsabilidad a las empresas para que mantengan sus perfiles de seguridad. De hecho, se está cumpliendo la fecha o se cumplió la fecha para efectos de poder cumplir con el perfil de seguridad actualizado de acuerdo con las modificaciones para el caso de las empresas que ya estaban certificadas. Para el caso de las empresas que se van a certificar, es importante que cumplan con el nuevo perfil de seguridad, ¿sí? Para efectos de poder cumplir con los nuevos campos que se tienen que complementar. Hay otros temas de cambios, se le da un fortalecimiento a análisis de riesgos, que es al subestándar 1.1, en donde, de acuerdo al análisis de riesgos, lo que busca la autoridad es que se desprenda el desarrollo de tu perfil de seguridad. Hay que complementar información en análisis de riesgos y hay que darle un seguimiento más puntual al análisis de riesgos. Dentro de los mismos cambios, nada más para comentarles, al perfil de seguridad, prácticamente ahí nada más se quedan en las notas explicativas, se quitan las recomendaciones y queda todo de carácter mandatorio. Y nada más, sí hay que tener mucho cuidado en la lectura de las notas explicativas, porque las notas explicativas, la autoridad dentro del perfil de seguridad se maneja conceptos como el podrá, el deberá, es necesario, es responsabilidad. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con esa lectura para asegurar de quién es la responsabilidad y si es opcional o es obligatoria. En el otro caso, también se modificaron los perfiles de los agentes socios comerciales como agentes zonales y transportistas, que también es importante por ahí comentarlo para efectos de que los mismos agentes zonales, no me acuerdo muy bien, seguramente tenemos agentes zonales conectados de este lado, entonces nada más recordarles que deben de cumplir con su obligación para efectos de poder presentar su actualización en caso de que ya estén certificados o bien los que apenas se van a registrar, pues que tengan su registro, que vayan a presentar la solicitud con el registro correspondiente, ¿verdad? Ahorita esta autoridad o esta administración está viviendo algo como el IVA IEPS en el 2015. Todas las empresas que están certificadas presentaron su perfil de seguridad actualizado conforme a esta publicación, porque les dio un plazo de 6 meses para cumplir con la obligación. Sin embargo, nada más todavía queda a la autoridad el poder llevar a cabo una visita de supervisión para el cumplimiento del perfil. Hay que recordar que en caso de alguna incidencia, la empresa certificada tiene un plazo de 3 meses para solventar
las observaciones derivados de la visita. O bien, la autoridad tiene la opción de hacerles un requerimiento de información. En el requerimiento, ustedes tienen que desvirtuar alguna omisión, alguna diferencia o corrección al perfil de seguridad por haberlo ingresado con la falta o la omisión de algún dato que se haya complementado, ¿verdad? Entonces, nada más para este punto, pues también es importante que ustedes lo consideren. Hablando del tema de OEA, por ahí en la regla de los beneficios de OEA, se agregó una modificación en la fracción 13 que específicamente habla de las operaciones con claves de pedimento V5. Para el caso de los claves de pedimento V5, tenemos aquí un tema importante que comentarles. La autoridad, y aquí me gustaría detenerme un poco para explicarle a todas las personas, no solo la obligación que voy a comentar es para las claves de pedimento V5, ¿sí? Pero algo cachó ya la autoridad, que eso pone en riesgo o puede derivar a hacer modificaciones a futuro, consideramos nosotros, en las operaciones virtuales clave V1. Es decir, los V5 lo que dice es un beneficio de OEA, ya sea para quien lo recibe como para quien lo transfiere. En este caso, le está pidiendo a la empresa que transfiere la obligación de cumplir con una obligación de asumir la responsabilidad solidaria para el tema del IVA, para efectos del el seguimiento del IVA por cuestiones de la operación del pago de la importación definitiva, que es el B5. Aquí lo estamos resaltando en color amarillo. ¿Tiene sentido la publicación? Sí. De hecho, ahorita hay muchas empresas que el B5 no lo quieren hacer por lo complicado que es desde el punto de vista de la retención primeramente en la factura, pero luego también hay muchas empresas que no lo quieren hacer por ahora por esta publicación. De hecho, ya hemos tenido algunas conferencias para revisar o compartirlos a los clientes el por qué tienes que cumplir con esta obligación y de dónde nace esta obligación. Asumir la responsabilidad solidaria en términos de la regla 733, fracción 13, se presenta a través de un caso de aclaración mediante el cual la empresa que transfiere, ¿sí? Se hace responsable solidario respecto al cumplimiento de obligaciones que deriven de la enajenación. Acuérdense que aquí lo vende un extranjero a una empresa en México. Esta empresa en México lo importa como definitivo pagando los impuestos y la empresa IMEX, que no tiene establecimiento permanente, se lo transfiere físicamente las mercancías para importación definitiva. Este es un beneficio que solo las OEA tienen. Sin embargo, esta parte de asumir la responsabilidad solidaria, pues está generando incertidumbre. Incluso había empresas que hacían la operación a través de recintos fiscalizados estratégicos. Y también los recintos fiscalizados estratégicos, al no ser vendedores y al no ser compradores, se están cerrando las puertas a este tipo de operaciones para poder seguir operando bajo esta dinámica, ¿no? Entonces, es importante nada más revisarlo. Yo les hago una pregunta: ¿de qué manera nos aseguramos que en un pedimento virtual estamos declarando la información para efectos del valor comercial de manera correcta o para efectos del valor en aduana de manera correcta? Entonces, tengamos cuidado nada más. Sabemos que el riesgo se multiplica cuando existe volumen o mayor volumen, pues no sabemos bien qué pudiéramos llegar a estar declarando la información. Entonces aquí nada más tengamos cuidado de saber qué es lo que estamos declarando, qué valores son los que estamos declarando y definir pues si vamos a seguir bajo este esquema o definitivamente vamos a tener que migrar a otro esquema para el esquema de los V5, ¿verdad? En este caso, está el aviso de modificación de transportistas, que también estamos en los últimos días. Hoy es 30 de enero, entonces nos quedan prácticamente hoy y mañana para cumplir con esta obligación, también para las empresas que están certificadas en OEA, en donde van a agregar o van a quitar transportistas de acuerdo con la ficha de trámite que está vigente y que este trámite, recordarles que este trámite se tiene que presentar en oficialidad de partes. En la lectura del instructivo de trámite o de la ficha de trámite confunde un poco, pero este trámite no deja de ser presencial todavía. ¿Sí? ¿Qué más? Dos puntos más. La liberación de los avisos de hágase. Este boletín fue publicado por parte de la autoridad relacionado con el anexo 2 de las reglas generales de comercio exterior,
en donde entraron en vigor el 1 de diciembre. Aquí hay puntos importantes que quiero comentar. El primero es que los avisos de importación para importar líneas de producción desmontadas o sin montar, de acuerdo con la regla 2 o la regla segunda de la TIGE, ya son de manera electrónica. Bajo este supuesto, ya todas son de manera electrónica y esto implica que ya no es el trámite presencial en oficialidad de partes por parte de la autoridad, lo que lo hace más eficiente. Aquí nada más, como comentario, perdón, al momento de hacer el cierre de tu aviso de importación de regla segunda, la autoridad te está pidiendo en el trámite ante BUSEM que señales todos los pedimentos con los cuales aplicaste el beneficio de la regla segunda. Es algo que no sucedía cuando dabas aviso de conclusión al aviso de la regla segunda. Entonces, sí es importante, tratándose de importación de líneas de producción para nuevas plantas, nuevas inversiones. Acuérdense que la regla segunda es una sola fracción durante un año, está exenta de impuesto general de importación y aunque las máquinas o la línea de producción vengan sin montar, tú lo que puedes hacer es todavía importarlos con una sola fracción arancelaria por diferentes aduanas. Este es un beneficio, la verdad, que nosotros recomendamos mucho, pero sí hay que controlarlo. Está el tema del aviso de importación temporal conforme al 106. Está el aviso de la submanufactura a terceros, que también ya está para efectos de operado mediante la BUSEM. El aviso de traslado de mercancías para empresas con programa IMEX a recintos, operadores de comercio autorizados o a terceros sin programa IMEX para llevar a cabo mantenimientos, pruebas, etcétera. Está también el aviso mensual de importación y venta de vehículos usados. Está el aviso para la instrucción de desperdicios, que también era mediante oficialidad de partes, ahorita ya está todo por BUSEM. Y está en la entrega de actas de hechos y destrucción de desperdicios y mermas, ¿verdad? Así como el dictamen de compensación y disminución de aprovechamientos a cargo de los recintos fiscalizados. Que en este caso ya está aquí el boletín, entonces pues prácticamente creo que migramos, son varios puntos importantes para poder eh, pasar a un tema electrónico con la ventanilla digital para este tipo de trámites que estamos comentando. Ya si surge alguna duda, con gusto la podemos comentar sin mayor y ningún problema. Si nos dan oportunidad, vamos a dar un pequeño receso de 5 minutos. Vamos a regresar en no más de 5 minutos para que rellenen sus tazas de café y vamos a continuar con la segunda y última parte de este curso. Bueno, perfecto. Si les parece bien, vamos a retomar. Vamos muy bien en cuestión de tiempo. Y para efectos de poder continuar con nuestro tema de actualización, pues es importante nada más pasar al siguiente módulo. El tema que sigue es el tema de actualizaciones en importes de multas, derechos y aprovechamientos. Comentarles sin mayor tema que cada año se actualizan conforme a la Ley Federal de Derechos los importes o actualizaciones. Si ustedes tienen, por ejemplo, algún esquema de certificación de empresas, si la empresa cuenta algún registro eh, relacionado con administrador, operador como recinto fiscalizado estratégico, o bien también para efectos del DTA, el derecho de trámite aduanero, también esta parte lo incluye. Entonces aquí, de manera breve, en este módulo 3, lo que vamos a hacer es, en relación con las actualizaciones, conforme al anexo 19, vamos a hablar un poquito conforme al artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, la actualización con respecto al tema del registro de esquema de certificación de empresas estaba en 35,575 pesos. Ahora está en 37,112 pesos el solicitar una certificación para cumplir con la obligación, o bien para efectos de tu procesos de renovación, la actualización del pago de derechos. Nada más comentarles para las empresas que se renovaron o ingresaron sus trámites de solicitud de renovación en el 2023, tienen que actualizar el monto por la diferencia correspondiente a 1,537 pesos. Esto ya lo debimos de haber hecho. Es importante hacerlo a la brevedad en caso que no lo hayan hecho. Si la vigencia de tu certificación de renovación se lleva a cabo durante el 2024 principios. Esto sucede también por temas de que por el periodo vacacional del SAT
siempre recomendamos que tus procesos de renovación se hagan antes del 15 de diciembre, y si tu certificación tiene una vigencia al 2 de enero, al 3 de enero, pues posterior a esa fecha nada más es actualizar el monto y enterar a la autoridad mediante el correo electrónico que está registrado para efectos de certificación, y o que también presentar ante oficialidad de partes como complemento el pago de derechos con el comprobante. Entonces, nada más aquí también es importante que lo soportamos. En temas del DTA, acuérdense que año con año va sumando, y conforme al artículo 40, la fracción 3, la fracción 4 y la fracción 5 nos hablan de cuáles son los montos que se tienen actualmente para efectos del DTA, que prácticamente estamos hablando de 425 pesos, lo que estamos declarando en el DTA para efectos de poder en los pedimentos de nosotros de importación y de exportación, ¿verdad? Entonces, aquí nada más es importante que lo consideremos. Esta actualización es normal. También es importante comentarles otros temas relacionados para nada más importante que lo consideren. Por ejemplo, para el tema del COBE, conforme al artículo 184B de la ley aduanera, el COBE ahorita la multa está en 29,420. Si es reincidente, estaría en 49,650 pesos. Entonces, hay que recordar que conforme al anexo 13, de las reglas generales, también existe una actualización en cuestión de las multas para efectos de infracciones o sanciones derivados del cambio de año. Entonces, en este caso es importante nada más que contemplen si están llevando a cabo una auditoría en comercio exterior de ejercicios del 2019 o de 2020, pudiéramos pelear que la autoridad determine la sanción o la infracción de conformidad con lo que estaba vigente en aquel entonces. Sin embargo, para ahorita, una incidencia en COBE está en 29,420 pesos, completa al 100%, y ya posteriormente pues hay otras infracciones o sanciones que también es importante que podamos considerar para efectos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Esto es año con año, nada más es importante, vale la pena, chéquense si están teniendo alguna facultad de comprobación para revisar el tema de las actualizaciones, tanto en recargos, en multas y en actualizaciones, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, bajo estos supuestos, nada más es importante voltear a ver cuáles son las infracciones que se actualizaron y bajo cuáles son los montos que actualmente están. Hay que recordarles que en caso de facultades, antes de que se emita la resolución, la compañía o las empresas, los contribuyentes tienen el derecho de un 50% de descuento en multas hasta antes de que se determine la resolución del crédito por parte de la autoridad que lo esté ejerciendo. En este caso, sería una reducción del 50% de descuento. Una vez que suceda este acto, la reducción únicamente se queda en el 20% de descuento, o bien existen algunos otros procedimientos, tanto de la PRODECON como el acuerdo conclusivo, o bien también existen otros procedimientos como el 70A del Código Fiscal para solicitar reducción de multas ante la autoridad, ante la local de recaudación, y bien la reducción también o eliminación de actualizaciones y recargos en caso de que la compañía haya estado o se mantenga en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, aquí nada más sí es bien importante que ustedes completen y contemplen esta información. Yo siempre lo he comentado, realmente la legislación mexicana nos permite actuar con tiempo ante cualquier tipo de acto de revisión por parte de la autoridad, nada más y que no sea por un tema de desconocimiento, el tema de dejar a llegar un crédito fiscal totalmente que ya implica otras instancias, ¿no? Entonces, aquí nada más este es el punto que nosotros queremos comentar en temas de actualización. Y finalmente, pues un tema que no deja de ser importante, el tema del complemento de la carta aporte. El tema del complemento de la carta aporte es un tema que ya tiene prácticamente más de año, año y medio que se implementó. Y aquí es importante nada más comentar. Estamos hablando del complemento de la carta aporte desde el punto de vista fiscal, pero también estamos hablando del complemento de carta aportes desde el punto de vista de comercio exterior, que finalmente entró el de la declaración del folio del CFDI para efectos del DODA, y que finalmente pues ahorita ya es multable y que finalmente también ya es una obligación que nosotros estamos viendo.
o que estamos teniendo. Ahora, a pesar de que ahorita ya estamos a un mes prácticamente de su entrada en vigor, aquí nada más me gustaría comentarles que todavía existe poco de falta de conocimiento en cuestión de esta obligación. Hay preguntas como, sobre todo personal de tráfico, de logística, que preguntan, oye, ¿es mi responsabilidad llenarlo? ¿De quién es responsabilidad? Y me gustaría partir de lo siguiente. El complemento de carta aporte no es una mala idea, simplemente es una regulación que busca, derivado de la inseguridad que tenemos en nuestro país, no deja de ser una medida que lo que busca es controlar mediante acreditar legalmente, mediante documentación, la legal posesión de la mercancía durante el tránsito de las mercancías en territorio nacional. Es decir, tú cruzas de la frontera y traes mercancías de procedencia extranjera. Entonces, ese trayecto de la carretera federal o carreteras la autoridad quiere asegurar que el chofer y el tractor que traiga en sí el contenedor o la caja llena de mercancías realmente debiera de una legalidad. Entonces es de ahí donde nace el complemento de la carta aporte. Complemento de la carta aporte principalmente le da la obligación a las empresas transportistas para poder cumplir con esta obligación y de ahí poder ahora pasarlo al DODA para desde el cruce o antes del cruce, al momento de generar la documentación del despacho aduanero de importación, podamos tener la documentación para acreditar la legal posesión de las mercancías. Eso es importante. La autoridad, en mi opinión, ha sido clara, o sea, publicó de manera puntual, poco a poco, cada uno de los, de la información para poder conocer mejor el procedimiento. Y aquí nada más quisiéramos hacer una recapitulación de todo este viacrucis de lo que es el complemento de la carta aporte, en donde inicia con una publicación en la página del SAT el 1 de mayo del 2021, entrando en vigor como uso opcional el 1 de junio del 2021 con la entrada en vigor para empezar a monitorear y ver el cumplimiento de las obligaciones. En septiembre del 2023 se publica la documentación técnica de la versión 3.0 del complemento, y se hace que la entrada en vigor del comportamiento a partir del 25 de noviembre. Posteriormente de eso se hace una publicación de un periodo de convivencia entre la versión 2.0 con la versión 3.0 hasta el 31 de marzo del 2024 para que todas las empresas, sobre todo transportistas que están utilizando esta información o el cumplimiento de esta obligación, pues se alineen entre la versión 2.0 hasta el 3.0 hasta el 31 de marzo y a partir del 1 de abril únicamente quedaría la versión 3.0. Aquí el uso de la obligación, porque este fue un tema que salió mucho a finales del año y a principios de enero, donde decía, bueno, ok, ¿entró la obligación o no entró la obligación? ¿Entró la obligación y entró también la sanción o nada más entró la obligación pero no estoy sujeto a una infracción? En este caso, nada más aquí se inicia la aplicación de multas y sanciones. Chéquense por la incorrecta emisión del CFI con complemento carta aporte. Entonces, es uso obligatorio para operaciones de comercio exterior a partir del 1 de enero del 2024. ¿Por qué hago este énfasis? Porque de carácter fiscal, durante el tránsito en territorio nacional ya era obligatorio desde el año pasado. Entonces, ahorita nada más lo que estamos resaltando es que en el DODA debe de venir como obligatoria esta información para efectos de poderlo revisar. No sé si a la fecha, y es una pregunta que les hago, de hecho, en los lineamientos que se publicaron a principios de año, si ustedes se han fijado, a lo mejor voltearon a ver el DODA y dicen, ¿dónde está el CFDI de que generó mi empresa transportista? Entonces no está el CFDI, no se visualiza, sino que simplemente se transmite dentro de la información en la lectura del escaneo del DODA. Ahí viene la información, pero fuera de no viene. Por ende, entonces, bajo ese supuesto, estaríamos trabajando bajo esta manera. De hecho, si me lo permiten, aquí viene un ejemplo que se publicó en los mismos lineamientos y en la misma hoja informativa, en donde para efectos de la generación del sistema de pedimentos para la transmisión del DODA, la generación del DODA, aquí nos da el CFI de carta aporte, el folio que tenemos que guardar para poder registrar en este tema. Aquí también hay que recordar que esta obligación está ya habilitado y es obligatoria de manera formal, o sea, de manera legal, perdón,
y que finalmente pues no deja de ser otro tema que también tenemos que cumplir. Aquí nada más comentarles a manera de consideraciones importantes o resumen, se busca acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías de procedencia extranjera, la obligación del CFDI con complemento obligatorio desde el 1 de enero del 2022, que estamos hablando aquí del carácter fiscal, multas e infracciones a partir del 1 del 2024, la convivencia entre las versiones 2.0 y 3 hasta el 31 de marzo, y confirmar o consideren que en el DODA ya se tiene que transmitir esta información. ¿Verdad? Que son temas importantes para que ustedes los puedan considerar. Pues prácticamente, si ustedes me lo permiten, esta es la información que me gustaría o nos gustaría transmitirles a cada uno de ustedes. No sé si me puedan dar oportunidad, si Liliana, si estás por ahí, por favor, me puedas apoyar. Hasta aquí tenemos la presentación del curso, sin reiterar el tema de la prevención. Es importante, sabemos cuál va a ser el comportamiento de manera general por parte de la autoridad, entonces creo que podemos ser preventivos, estamos a tiempo y podemos reaccionar ante algún proyecto para efectos de poder blindar a la empresa y no poner en riesgo la operación. Hay que recordar también que muchas de las revisiones o prácticamente las facultades de comprobación de la autoridad no son del presente, sino son del pasado. Entonces hay que hacerse un clavado de operaciones transmitidas con años anteriores para efectos de poder asegurar declarar la información de manera correcta. Por otro lado, también nada más comentarles que, que es importante reforzar este tema y que finalmente, al ser un año electoral, no esperamos mucha publicación en materia de comercio exterior, pero ese es punto y aparte a la fiscalización. Eso sí, totalmente, nosotros como organización tenemos algunas estrategias también de manera interna, tanto por crecimiento, pero también como control interno para efectos de poder reforzar y cuidar mejor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, en este caso, creo que es un llamado también a ustedes para que puedan reforzar esos esfuerzos y poder ser más preventivos que reactivos. No sé, hasta aquí, si me puedan, si tengan alguien quiera abrir su micrófono, tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, por ahí ya, si alguien igual gusta levantar la mano para poder externar su pregunta. Sí, había una por ahí, Guillermo, de parte de Lucy, nos pregunta, ¿me puede confirmar el monto de multa sobre la carta aporte? Sí, esa es muy buena pregunta. Ahorita te la pasamos. Dame un segundo. Claro que sí. ¿Hay alguna otra pregunta, Liliana? Estoy viendo aquí en el chat, de momento es la única, pero por ahí levantaron la mano. Nada más déjame ver quién nos quiere hacer. Sharonet Segura por ahí levantó la mano y Alan. Sharonet, si gustas adelante y ahorita doy oportunidad a la siguiente persona. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, por ahí yo tengo duda con el tema de lo del complemento carta aporte. Hemos tenido por ahí algunos temas para la lectura y la información que se proporciona cuando no somos, no contratamos el servicio directo del transporte. Lo hacemos por medio de terceros. Ahí saben si ya hay algún arreglo, porque se ha mencionado mucho que pues es un riesgo de seguridad de información, que estaban en desacuerdo muchos transportistas, sobre compartir esa información. Digo, ahorita algunos lo estamos haciendo de manera de que solo compartimos el UUID ya el timbrado de la carta aporte. Entonces, no sé si ustedes tienen conocimiento sobre si esto se va a quitar, si se va a hacer, si se va a compartir, si va a haber alguna manera de que esa información quede confidencial. Sí. Esa es una muy buena pregunta, Sharon. Hola, buenas tardes. Es una buena Hola, pregunta. hola. Sin embargo, este tema de la subcontratación del transporte sí lo está contemplando la autoridad. Entonces, es decir, no exime ninguna responsabilidad para cumplirlo, sino que el tema de la transmisión de confidencialidad de información lo está dejando a criterio entre las partes que forman la negociación. Sin embargo, el cumplimiento de la obligación sí está,
Y ahorita me voy a permitir nada más lo que nosotros hemos sabido en base a este punto que tú comentas, porque dentro de esto pues hay otras preguntas, ¿no? Pero es una pregunta frecuente que se ha estado haciendo a la misma autoridad. Lo que ellos están diciendo es que indistintamente de esa subcontratación, la obligación existe y es la misma como si no subcontrataras. Entonces, nada más hay que tener cuidado. En cuestión de la confidencialidad de la información, yo sí te recomendaría mucho nada más acordar esa parte con tus proveeduría para revisar de qué manera lo vas a hacer, porque no sé, puede ser desde la firma de algún convenio de confidencialidad o hasta ahí, porque finalmente, pues de qué manera puedes tú no compartir esa información del que tú contratas con el tercero. Sí, porque ¿Sí? normalmente estaban haciendo la declaración anterior, cuando todavía no era multable. Algunos, Ajá. cachamos que hacían la declaración como de 1 peso, ¿no? Cuando pues Ujú. ese no era el valor, Correcto. total de la mercancía. Exacto, acuérdate también de que, por ejemplo, anteriormente no había una sanción como tal, y ahorita al ser una sanción, sí implica que tenemos que ser muy precisos con la calidad de la información a declarar en los FDIs. Entonces, nada más hay que tener cuidado. Ahorita respondiendo la pregunta anterior que hicieron sobre las multas, miren, por no emitir la carta aporte con CFDI, es de 400 a 600 pesos por cada CFDI sin el complemento correspondiente. Sin embargo, hay una segunda sanción. La segunda es por no exhibir la carta aporte y es de 760 pesos hasta 14,710 pesos a los transportistas que no presenten la documentación en versión impresa o digital. Ahora, este tema es importante porque lo que se ha conocido en el círculo de lo que nosotros hemos visto, de antes que no había revisión, ahorita sí hay revisión. Entonces, nada más ahí sí hay que tener cuidado o no minimicemos esta obligación, porque finalmente hoy en día ya finalmente es sancionable. Entonces, por esa simple razón, sí hay que tener cuidado por el tema del contenido de la información, que tiene que ser lo más preciso y acorde a la operación, y dos, cumplir con la obligación. Gracias, Guillermo. Sí, de nada. Ok, muy bien. Igual aquí tiene también la mano levantada Alan González, igual para que nos externes tu duda, Alan. Sí, hola Liliana, Guillermo, todos. Rápidamente, hablando sobre lo de la carta aporte y el DODA, me surgió una duda referente como ambos documentos viéndolos de una manera de expediente digital. Recuerdo que el año pasado no eran documentos como tan importantes o que no eran tan tomados en cuenta en una revisión al momento de solicitar expediente. Con las nuevas modificaciones, recomienda ya tenerlos más en cuenta, igual tenerlos dentro del expediente con una mayor, pues sí, rigor. Mira, esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que estás haciendo esa pregunta, Alan. Desde el punto de vista legal no es una obligación y creo que hiciste el comentario bien porque pone se recomienda o no. Pues definitivamente, creo que sí valdría la pena, aunque nada más el alcance de ese documento es para el tránsito. Legalmente hablando, no ha sido modificado y no es una causal de obligación como para agregarlo al checklist de tu expediente legal y de comercio exterior. Sí quedaría totalmente a criterio por parte de la empresa como política si lo van a guardar o no. También en el entendido que en algunos casos, déjenme mentir, los que cruzan mercancías o los que ven tráfico logístico, pero no siempre te comparten esa información. Ahorita con el tema del DODA, pues ya lo están haciendo para efectos de la documentación, pero antes todavía no. Entonces, lo pudieras guardar y sería optativo respondiendo a tu pregunta para efectos del checklist de expediente digital. Ok, Eli, gracias. Muy bien, ok. También por ahí Elena Martínez tiene su mano levantada. Elena, si gustas abrir tu micrófono para dejarnos tu pregunta, por favor. Hola, buenos días. Sí, también la hice por el chat. Realmente tengo una duda con respecto a lo de la carta aporte, que ahorita se está ligando con el DODA. Si yo ya tengo algunas operaciones como importador,
con un DODA ligado a un folio de carta, bueno, a un folio de CFDI de carta aporte, y mi transportista posteriormente a la entrega de la mercancía hace una cancelación de ese folio, ¿qué repercusión puedo tener yo como importador? Eso, ok. Mira, yo no le vería ningún riesgo. Elena, dijiste, ¿verdad? Sí, Elena, Sí, bueno, gracias. Elena. Mira, Elena, no le veo tema porque finalmente el alcance del complemento de carta aporte es para asegurar en el tránsito de las mercancías el tema de acreditar la legal posesión de las mercancías de procedencia extranjera. Yo no le vería el tema, nada más si desconozco si esto es una práctica que todos los agentes, que todas las empresas transportistas estén haciendo posteriores a la entrega de las mercancías, ¿sí? Pero finalmente, como el alcance de esta validación o de esta implementación o de esta publicación es acreditar la legal estancia en el tránsito, no le veo riesgo para ello. Y las Ok, facultades, perfecto. las facultades de comprobación, de momento, tanto legalmente como en la práctica, están limitadas para revisar esa documentación en el DODA como un requerimiento de información por parte de la autoridad. O sea, no está sucediendo. Y la verdad no creo que suceda, pero sí sería bueno revisar. Fíjate, ese punto me lo voy a llevar para preguntar a algunas empresas transportistas si es una práctica común que estén eliminando los FDIs, porque hasta el momento muchos de nosotros pues ya no conocemos. Ahorita nada más estamos preocupados por cumplir con la obligación, que la información se declare bien, pero ya no sé si están haciendo esta práctica. Es que en teoría, bueno, yo entiendo que deberían de hacer un CFDI de traslado, ¿no? Correcto, sí, correcto. Y posteriormente, ya cuando van a hacer, bueno, cuando me van a facturar a mí como cliente, hacen el CFDI ya con el complemento de carta aporte, pero Ujú. ya no un CFDI de traslado, sino un CFDI Sí, totalmente de acuerdo. Y al que yo, cobro, ¿no? De servicios. Ajá. exactamente, y que yo entendería que la obligación sí se queda totalmente en la empresa transportista si está borrando los folios. ¿Sí? Exacto, es que en esta ocasión, perdón que te interrumpa, no hicieron un folio de un CFDI de traslado, sino que hicieron un folio, o sea, yo me imagino que los transportistas realmente, como muchos todavía no están empapados con esta nueva legislación, lo están haciendo como a prueba y error. Entonces, el transportista que realizó esta parte me emitió un CFDI como si me estuviera facturando a mí ya el servicio, pero me lo emitió por un valor tentativo como de 500 pesos o cosas así. Sí, Y ya claro. posteriormente, cuando me hizo llegar el folio ya fiscal, donde cobra el Sí, servicio de transporte, ya me lo emitió por el monto real, ¿no? un monto correcto. Entonces, exacto, yo me imagino que nada más, bueno, me comentaron que nada más lo hicieron por cumplir con ligarlo con el DODA y que al momento no tenían como claro cómo manejarlo. Entonces, a mí sí Sí. me dio como un poco de temor de que pudiera afectarme a mí en algún momento como importador por tener un DODA ligado a un CFDI que está cancelado. Sí, fíjate que sí, correcto. Ahí nada más, sí, una pregunta frecuente, bueno, que nos han hecho es ¿en qué parte es responsable el importador? Yo lo que les digo es sí, porque finalmente, imagínate, te detiene y pues se detiene tu embarque, ¿no? Todo lo que trabajaste para el despacho aduanero marítimo, aéreo, terrestre, pues en algún punto trae ese riesgo. Entonces, sí está bien como lo estás viendo y creo que valdría la pena nada más reforzar ese tema con la empresa transportista, porque si no lo está cumpliendo con el deber ser en base a lo que hoy tenemos, pues el riesgo está en que en una verificación en carretera, pues lo que van a hacer es detenerte la mercancía y pues ese impacto pues siempre va a ir dirigido a ustedes, ¿no? Entonces creo que ese sería el mensaje. Lo estás viendo bien y nada más creo que hay que reforzarlo con el proveedor. Ok, vale, muchísimas gracias. De nada. Perfecto. Ya no hay más manos por ahí levantadas. Si alguien más quiere levantar su mano, por lo pronto voy a dar lectura a algunas dudas que están por aquí en el chat, Guillermo. Una de ellas es de parte de Claudia. Ella nos pregunta, ¿es obligatorio declarar en una exportación con clave RT en el pedimento el folio fiscal de la factura de exportación?
A diferencia de la importación, lo que pasa es que en la exportación, cuando tú haces el DODA, ya estás en la frontera. Entonces, aquí nada más tengan cuidado con cumplir con la obligación fiscal. Por eso yo comentaba el tema son dos cosas. Una es la de la obligación que se vino con nosotros en comercio exterior a partir del 1 de enero del 2024 en el DODA, principalmente para el caso de las importaciones. Para el caso de la exportación, nada más ahí es cumplir con la obligación que ya anteriormente estaba, es decir, donde tu transportista tiene que tener sí o sí un complemento de carta aporte para efectos del tránsito nacional. Entonces, nada más ahí sí es importante que lo consideremos para efectos de poder cumplir y distinguir en dónde entra qué obligación o qué tipo de obligación, ¿sí? Ok, muy bien. Pasando a la siguiente pregunta, es de parte de Mónica. Mónica nos pregunta, con respecto al perfil de OEA, la presentación es a partir del 3 de febrero, de acuerdo a la última publicación, es decir, a partir del 6 de febrero. Miren, ahí les va un tema importante. Sí existe eso. Nosotros lo que hicimos, les debo de confesar que tuvimos la oportunidad por un proyecto que hay de acercarnos directamente a las ventanillas o a las oficinas de la autoridad para ver otro proyecto. Salió el tema del OEA previo a esa publicación. Esto fue más o menos tentativamente antes de iniciar el periodo vacacional. Sí comentaron que iba a haber una prórroga de días, porque son días. La obligación original, si no me equivoco, estaba para el 25 de enero. Sin embargo, ellos lo que están viendo legalmente, sí, contestando tu pregunta, pero como recomendación yo te hubiera sugerido que la presentaras el 25 de enero, que era la fecha original. Es un tema de percepción y esto nada más lo hicieron por algunas cámaras que ejercieron presión para hacer la ampliación, pero por ahí internamente no está muy bien visto que hayas agarrado, digo, obviamente yo sé que eso no lo sabes tú, o muchos no lo saben, pero finalmente, pues en base a la publicación, sí te puedes ir a esa fecha del 6. Nada más asegúrate de presentarlo en oficialidad de partes, debidamente adjunta todos los procedimientos, matrices, perfil de seguridad debidamente requisitado y estar al pendiente en caso de alguna observación por parte de la autoridad. Ok, muy bien. Siguiente pregunta es de parte de Stephanie. Ella nos pregunta, en el QR del DODA, ¿tampoco nos debe de arrojar la información del folio de la carta aporte? En el código QR, fíjate que visiblemente no se te ve. De hecho, cuando pensé en el curso de actualización y cuando entró en vigor, lo primero que se me vino es verlo, pero la verdad es que no se refleja. Esa es información que queda dentro de los archivos XML de la información, o sea, esa información electrónica. Ahí nada más es, asegúrate de que se esté transmitiendo mediante la confirmación. Hasta donde yo recuerdo, en la lectura del código QR sí debe de venir, pero en la versión normal no viene, para efectos de poder que lo visualices así de manera inmediata. Si ahorita yo te comparto un DODA, no viene, pero ya se está cumpliendo con la obligación. Entonces nada más chécate con el escáner QR y ahí sí debe de venir. Ok, muy bien. Otra pregunta de parte de Sharonet. Ella nos dice, anteriormente se hablaba de que cualquier autoridad iba a poder estar facultada a multar en una revisión en carretera con la unidad ya en tránsito. ¿Actualmente sigue lo mismo o ya se definieron solo algunas con jurisdicción federal? Sí, todo es jurisdicción federal Ok, perfecto. actualmente. Perfecto. Y finalmente, Pedro Mendoza nos pregunta, en la renovación de certificación IVA y EPS que se hizo en noviembre, ¿se debe actualizar el pago de los derechos, ya que se abarca 2023 a 2024? Ahí nada más sería saber cuál fue la fecha de tu vigencia de la certificación. Si la fecha de la vigencia previo a la renovación fue el 2023, no, así lo dejas. Si la vigencia está en 2024 y por el tema del periodo vacacional presentaste tu renovación antes del 15 de diciembre, sí tienes que presentar la actualización al complemento de pago. Ok, Ujú. perfecto. Ok, perfecto. Pues en el chat son todas las dudas. No sé si por ahí en el foro hay alguna otra persona que quiera externar su pregunta
Una pregunta más, Guillermo, de parte de Lisette, dice, ¿el comprobante de pago de derechos SIVA debe enviarse a hágase vía electrónica o debe ser en físico? Existen las dos formas. Hay un correo, hay un correo electrónico de pagos para la certificación. Nosotros siempre recomendamos mandarlo en correo electrónico y presentar un escrito en oficialía de partes en donde des a enterado la autoridad del cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Yo recomiendo por las dos formas, tanto por electrónico, por correo electrónico enviado por parte del representante legal y dos, en oficialía de partes. Ok, perfecto, muy bien. Pues son todas las preguntas aquí en el chat, Guillermo. No sé si gustas ya concluir con nuestra sesión. Sí, pues bueno, agradecer a todos. El tema de actualización siempre se cubren muchos puntos que incluyen empresas que no están certificadas como empresas que sí, etcétera. Es un tema muy amplio. Realmente el material no está tan complicado en esta ocasión. Y pues nada más reiterar, ¿verdad? Es un tema de tenemos que redoblar todos esfuerzos para poder cubrir y proteger mejor, protegernos y cubrirnos mejor, ¿verdad? Entonces, prácticamente creo que ese es el mensaje. Esperemos y estamos seguros que hayamos compartido y transmitido el objetivo de este foro, de esta sesión. Y pues bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por el acompañamiento, la asistencia. Esta página, este curso, perdón, va a ser subido a nuestros diferentes canales de redes sociales por si lo quieren tomar como referencia, recordar algo, estudiar algo o compartirlo con alguien que también esté metido en el medio, ¿no? Entonces, fuera de eso, pues agradecerles a todos por el tiempo que tuvieron para esta sesión. Feliz cierre de mes, feliz cierre 2000, no, sí, cierre de mes 2024, bien rápido. Y pues agradecerles a nombre de todos los que trabajamos para esta organización, agradecerles su confianza, agradecerles el tiempo y deseándoles que tengan un excelente mes de febrero del 2024. Muchas gracias y buen día.